La verdadera interpretación de la historia del rico y Lázaro, la realidad del infierno, estudios sobre la realidad persistente del infierno y de los condenados a ese lugar. Muy útil para ayudarnos a temer más a Dios, muy útil para aquellos que estén dispuestos a creerle a Dios. Vamos a leer, hermanos, Lucas 16, los versículos del 19 al 27. No vamos a leer toda la historia, solamente la parte que nos interesa de cara a este estudio. Leemos así la palabra del Señor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Hasta aquí la palabra del Señor. A modo de introducción, decir que Jesucristo, hermanos, no hablaba en vano. No decía cosas por decir, sin importarle el fondo ni tampoco la forma de la cuestión. Muy al contrario, el Maestro decía lo que decía porque lo quería decir, y siempre lo dijo, y de frente, con claridad, nitidez y veracidad. No se amparaba en subterfugios o en imprecisiones, no intentaba mejorar o suavizar su discurso en función de sus oyentes, porque no era diplomático, no empleaba trucos dialécticos o metáforas innecesarias. Otra vez, Jesucristo jamás habló en vano. El Señor no temía al hombre ni a su rechazo, sino que, consciente de su llamamiento, vivió conforme a la verdad y diciéndola siempre y a todos, también a nosotros, los postreros. En esta historia, y que por tanto no es parábola o historia inventada, sino muy real y concisa, Jesús nos habla de un suceso más típico y corriente de lo que muchos puedan llegar a imaginar, en este caso enclavada en el tiempo veterotestamentario, es decir, en el tiempo del Antiguo Testamento. Jesús nos habla del infierno. Para los que niegan la historicidad de esta narración, entre ellos los mal llamados testigos de Jehová y similares, argumentando que ese relato es una prosopopeya, les diré que están muy, pero que muy errados. Para aquellos que no lo sepan, una prosopopeya es una figura retórica que consiste en atribuir a las cosas inanimadas o abstractas acciones y cualidades propias de los seres animados, o bien cualidades propias del ser humano a los seres irracionales. Eso es una prosopopeya. Pero como vemos, esa historia no es narrada ni atribuida a cosas inanimadas ni a seres irracionales, etcétera, sino a personas, y una de ellas llamado por su nombre propio, Lázaro. Por lo tanto, es una historia, no una fábula, ni siquiera una parábola, es una historia real. Esta es una historia narrada con tanto detalle acerca de la realidad del infierno, en este caso del Hades, que nos sorprende que haya tantos que nieguen tozudamente esa realidad, de la cual hemos escapado los que una vez nacimos de nuevo por su misericordia. Juan 1:12 y Juan 3:3. Hermanos, es más que evidente que Jesús conocía esta historia, seguramente vivida en sus mismos días o poco antes. No olvidemos quién es Jesús, Él es el Señor. Así que, basándome en esa narración bíblica, el sentido principal de este mensaje es el de profundizar hasta donde pueda, por esta vez, sobre la realidad del Hades y sobre la realidad de los que van allí. Pasamos a comentar, pues, lo siguiente. Es decir, a modo de nota, que el infierno es un lugar real, no es un estado anímico espiritual, no es un sentimiento de frustración o alejamiento de Dios o condenación, es la misma condenación.
Pero vamos al punto 1, el rico y Lázaro. Vamos por partes. Evidentemente, tanto el hombre rico como el pobre Lázaro fueron dos personajes judíos y, por tanto, creyentes en el único Dios. Lázaro fue justificado no por ser pobre, sino por ser temeroso de Dios, y fue llevado al seno de Abraham. Por lo contrario, el rico, cuyo nombre se omite aquí, fue llevado al Hades, al infierno, no por ser rico, sino por no temer a Dios. Lázaro era sumamente pobre, tal que vivía echado a la puerta del hombre rico, lleno, dice la palabra, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. En la mente farisea, eso era sinónimo del resultado de una vida de pecado y sus consecuencias. Era del todo impensable que a un mendigo llagado, sucio y desamparado, que solo se alimentaba de los desperdicios de la mesa de los ricos, se le concediera el grandísimo honor de tener un lugar al lado de Abraham. En este sentido escribe John MacArthur, dice así, cito: la mención de migajas que caían sobre la mesa o de la mesa, llagas y perros que venían a lamerlas, hicieron que Lázaro pareciera un hombre odioso ante la vista de los fariseos, porque ellos estaban inclinados a ver estas cosas como una prueba irrefutable de la falta de favor divino. Habrían considerado a una persona así no solo como inmunda, sino como despreciada por Dios. Fin de la cita. Y por el otro lado, habrían considerado al rico, cuyo nombre queda omitido, insistimos, como un receptor de la bendición de Dios, cuando ese hombre, a pesar de ser judío, era absolutamente impío y sumamente pecador. Así que ese valorar y medir el grado de bendición y favor de Dios en base a lo material, hermanos, no fue exclusivo de aquellos fariseos, sino que en estos días es típico de esos arrogantes hombres de púlpito pseudoevangélicos, amantes y propagadores de la llamada, o mal llamada, teología de la prosperidad, quienes sin duda hubieran defendido al rico impío por encima de Lázaro de haber vivido en ese tiempo. Por otra parte, el considerar que el rico fuera excluido del paraíso seguro que escandalizó a los fariseos, como escandalizaría hoy en día a muchos que se llaman evangélicos y consideran que el enriquecimiento material es síntoma ineludible de bendición de parte de Dios. Pero Dios tiene otra y muy diferente vara de medir. Punto 2. Todos mueren. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Bueno, pues no hay manera de escapar de esa realidad. Es una realidad tozuda, ¿verdad? Y eso será así hasta que vuelva Cristo. Todos mueren. Así lo dijo el predicador, Eclesiastés 2:14. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. No obstante, la muerte física es un mal menor comparado con la muerte eterna, la cual la Biblia la llama la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Cito: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que Jesús nos narra que Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, mientras que el hombre rico y sin nombre murió también, fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Si Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, el rico fue llevado por los demonios al infierno, eso seguro. Consideraciones importantes, vamos a ver. Aquí vemos entonces diversas verdades que hay que subrayar. Tanto el alma de Lázaro como el alma del impío rico existían y eran conscientes de su estado de separación del cuerpo. Véase Lucas 23:43, 2 Corintios 5:6 al 8, Filipenses 1:21 al 23. El alma de ambos no quedó inconsciente, difusa o flotando sin rumbo, sino que fue a un lugar respectivo, a su lugar respectivo fue. Lázaro fue llevado por ángeles de Dios, pues heredó la salvación. Hebreos 1:14. Ahora hablemos del seno de Abraham. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Bueno, los que morían considerados justos por Dios, de aquellos judíos del Antiguo Testamento, iban al mismo lugar en el que estaba Abraham, llamado el seno de Abraham, o su seno suyo. Ese era el lugar donde todos ellos iban. Ese lugar era la morada de los justos del Antiguo Testamento.
Estas personas vivían en ese lugar también llamado el paraíso, Lucas 23:43, esperando a que Cristo pudiera sacarles de allí y llevarles al cielo una vez hubiera cumplido con su obra en la cruz. Esperaban en Cristo y en su obra de la cruz. La ubicación de ese lugar parece clara según el mismo relato de esta historia, ya que el mismo Jesús tuvo interés en darnos ciertos detalles al respecto. El rico en llamas podía ver y hablar con Abraham, y solo una gran cima le separaba. Véase los versículos 24-26. De ese modo, entendemos que el seno de Abraham se encontraba en el interior de la tierra, siendo un lugar privilegiado y también sujeto a un tiempo prefijado. Es evidente que ya no existe, porque los que mueren en Cristo ahora suben a su presencia de inmediato. Efesios 2:6. El seno de Abraham no parece que fuera un lugar excluido de la presencia de Dios y de sus ángeles, sino todo lo contrario, ni tampoco un lugar de encierro. En este sentido vemos que tanto Moisés como Elías no estaban allí en confinación, dado que aparecieron a Jesús en el monte de la Transfiguración, a modo de atisbo del reino, Marcos 9, del 1 al 3. Por otro lado, si Lázaro y todos los santos del Antiguo Testamento hubieran subido al cielo, ¿qué sentido habría de llamarle a ese lugar el seno de Abraham? O dicho de otro modo, ¿por qué llamarle seno de Abraham habiendo sido el cielo o la nueva Jerusalén, la celestial? Bueno, es evidente que el seno de Abraham era otra ubicación diferente. Punto 3. El Hades y el lago de fuego. Leemos: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. En este estudio, como dije, nos vamos a centrar en la cuestión del Hades, del infierno, y a procurar entender qué es lo que la Biblia enseña al respecto. Bien, siguiendo con el relato del Señor, vemos que el hombre rico y malvado fue consciente de sí mismo. Inmediatamente a su muerte física se manifestó su muerte espiritual, ya que como impío vivía muerto en sus pecados. Y era absolutamente consciente de su estado. Estaba en condenación. Él lo sabía, él lo sentía, él sufría. Estos tormentos eran reales, él los estaba experimentando. Estaba siendo atormentado por el fuego. Y habla de fuego, no de algo que se parece al fuego, sino fuego. Versículo 24. El Hades es el término griego que alude al lugar donde van a parar las almas de los muertos. En la versión de los 70, es decir, la Septuaginta, versión muy utilizada en los tiempos de Jesús, la cual es utilizada a lo largo de los evangelios, ese mismo término se emplea como traducción del término hebreo, Sheol. En el Antiguo Testamento, el Sheol era el lugar donde todas las almas iban a parar, sin hacer distinción entre justos e injustos. De ahí que el pensar que el seno de Abraham era parte del Sheol. Eso sí, separado por una gran cima y de naturaleza opuesta. Cobra, entonces, si cabe, mayor relevancia el asunto. No obstante, en la lectura del Nuevo Testamento, el Hades siempre se refiere al lugar donde los impíos e incrédulos van a parar cuando mueren, lugar de tormento previo al definitivo, el cual es el infierno como tal, es decir, el lago de fuego y azufre. Leemos esto en Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El Hades es un lugar de tormento indescriptible, que es el anticipo del infierno como tal. El Hades es el lugar donde van a parar las almas de los perdidos, que son atormentadas hasta que vuelvan a tener cuerpo de nuevo inmediatamente antes del juicio del gran trono blanco. Cito Apocalipsis 20:11 al respecto. Esto será al final del milenio. Esa es la llamada resurrección de condenación, Juan 5:29. El destino de esas personas es pasar la eternidad en ese lugar, el lago de fuego, lugar primeramente designado y creado para el diablo y sus demonios. Mateo 25:41 no puede ser más explícito. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. De la misma manera que los justos heredarán la vida eterna para siempre, los injustos heredarán la condenación eterna para siempre. No hay distinción. Escribe al respecto John MacArthur: el castigo de los malos es tan eterno como la dicha de los rectos. El ser humano, una vez creado, vive para siempre, no desaparece o queda inconsciente después de la muerte. El espíritu, aunque sea humano, nunca deja de ser porque fue dado por Dios. El espíritu es siempre consciente, estando en el cuerpo o fuera del cuerpo. El hombre fue creado para ser inmortal. La muerte física es solo el fin de la existencia sobre la tierra, pero no el fin de la existencia del individuo. Por lo tanto,
sí cabe hablar acerca de la falsa teoría del aniquilamiento. Para ello vamos a centrarnos en un versículo que es clave, Mateo 10:28. Leemos así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí se han basado los de la teoría del aniquilamiento en el verbo destruir para decir que el ser humano, una vez perdido, va a desaparecer. Dios lo va a hacer desaparecer, no va a tener consciencia más de sí mismo. Eso es lo que básicamente es la teoría del aniquilamiento. Ese verbo destruir en griego es el verbo apolumi y tiene varios significados. Vamos a verlo. Cito: hacer perecer, destruir, matar, perder, arruinar, hacer desgraciado a alguien, perder a un pariente. Básicamente es eso. Ahora, el Señor Jesús, y siempre en constante referencia al contexto respecto a la cuestión, no habló de aniquilamiento y desaparición de los condenados en el infierno, sino que habló del resultado de la condenación, que iba a ser eterna. Y por lo tanto, esa enseñanza pseudoevangélica que corre por muchos que se llaman evangélicos y que dice que los injustos dejarán de existir porque serán aniquilados, es decir, la teoría del aniquilamiento, pues es absolutamente falsa e incompatible con la revelación bíblica. Ese destruir no tiene el sentido de ser aniquilado o de dejar de existir, sino que tiene el sentido de arruinar o de condenar. Esa misma creencia falsa del aniquilamiento es la que profesan adventistas y los llamados testigos de Jehová. Los muertos en impiedad, por otra parte, no recibirán una segunda oportunidad y tampoco serán aniquilados. Su condenación será eterna y la Escritura no puede ser más clara. Fíjense, Mateo 25:41, fuego eterno. Mateo 3:12, el fuego que nunca se apaga. Daniel 12:2, vergüenza y confusión perpetuas. Un lugar donde, cito, el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Lucas 16, 23, 24. Lugar de eterna perdición, 2 de Tesalonicenses 1:9. Y vamos a citar ahora Apocalipsis 14, 10 y 11, que dice así, cito: también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y nunca, jamás tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, ni tampoco el que reciba la marca de su nombre. Hermanos, como podemos ver, la Biblia clarísimamente enseña que las personas que van al infierno jamás dejarán de existir. Si nos damos cuenta, todo ese castigo tiene una aplicación correspondiente con el estado eterno. El lugar de condenación, que es el infierno, es un lugar real donde los tormentos más indescriptibles e inimaginables se producen. El fuego allí es literal, Mateo 13, 37 al 43 y 50. Con que pertenece a la esfera de lo eterno es difícil de imaginar por nuestra mente limitada al espacio-tiempo. No obstante, insisto, es real. Y los que allí van a parar, experimentan la condenación en la que ya están en vida, entonces en toda su magnitud. Los seres eternos, los hombres que cometen pecado contra un ser eterno, cometen pecados eternos que requieren un castigo eterno. Y es por esta razón que Jesús debió venir para salvarnos. Su castigo por nuestra salvación es, de hecho, real. Concluyendo, hermanos, algunas personas se enojan conmigo, quizás cuando predico este mensaje, y me dicen que este mensaje da miedo. Y yo les digo, espero que no solo sea miedo, sino pánico, porque sin santidad nadie verá al Señor. Muchas gentes a lo largo de la historia del Evangelio han llegado a conocer a Cristo con mensajes así, como los dados por Jonathan Edwards, puritano del siglo XIX, o Charles Finney, también del siglo XIX, etc. Pero el mensaje más claro, si cabe, y que no merece discusión alguna, fue el del propio Hijo de Dios y de sus apóstoles al respecto. Y Cristo no pudo ser más claro. Hay un Gehenna, hay un infierno, y del cual escapamos aquellos que creemos en Jesucristo y lo recibimos como nuestro Salvador y Señor. Hermanos, estamos demasiado acostumbrados a mensajes positivos que, entre comillas, edifican y dicen, no condenan, pero yo les digo lo contrario. Los mensajes que verdaderamente condenan son aquellos que jamás molestan al oyente y a la postre les hace creer que todo está bien, que Dios le ama tal y como es y que puede conseguir en esta vida
todo lo que se proponga soñando y visualizándolo y declarándolo. Estos y similares son los mensajes parientes del infierno. Pero no quiero irme sin dar una palabra de esperanza y de aviso al mismo tiempo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la única manera de escapar de una segura condenación. Dios les bendiga.